The Atlantic coast of Argentina is a haven for the endangered southern right whale. The waters surrounding Peninsula Valdez are a nursing ground for one of the largest remaining populations of this species. La ballena franca austral se distribuye en el hemisferio sur. Existen 3 poblaciones cuyas áreas de cría se encuentran en las costas de América del Sur, Sudáfrica y Australia. El doctor Mariano Cironi es biólogo y pasa varios meses al año estudiando el comportamiento de las ballenas francas en Península Valdez. Las ballenas francas pertenecen al orden Cetácea, que incluye las ballenas, delfines y marsopas. En la actualidad hay 86 especies reconocidas de cetáceos que viven en los mares del mundo y también en algunos ríos. Estas 86 especies a su vez están divididas en 2 subórdenes: las ballenas barbadas, llamadas misticetos, como la ballena franca, la ballena azul y la ballena gris, y las cetáceos dentados, llamados odontocetos, como el cachalote, la orca y las demás especies de delfines y marsopas. Todos los cetáceos son mamíferos acuáticos. Las ballenas más primitivas que se conocen aparecieron hace unos 50 millones de años. Como todos los mamíferos, los cetáceos tienen sangre caliente, respiran aire y dan a luz a una única cría a la que alimentan con leche. También tienen pelos, aunque escasos, en la zona de los labios y la barbilla. La ballena franca austral es un cetáceo barbado de gran tamaño. Ha sufrido muchas adaptaciones desde que se diferenció de sus mamíferos terrestres ancestrales. Una gruesa capa de grasa reemplaza el pelaje para ayudar a mantener la temperatura corporal. En las ballenas francas, esta capa puede llegar a tener medio metro de espesor en algunos lugares. En el curso de la evolución, los espiráculos se desplazaron desde la punta del hocico a la parte superior del cráneo, lo cual facilita la respiración en la superficie del agua. Las mandíbulas de las ballenas francas se alargaron y curvaron notablemente, permitiendo alojar a las 250 barbas que cuelgan de cada lado del maxilar superior o rostro. Las ballenas francas se alimentan nadando lentamente con la boca abierta, usando sus barbas que pueden medir casi 2 metros de largo para filtrar krill y copépodos del mar. Durante el verano, una ballena franca puede comer hasta 2 toneladas de plancton por día. Las extremidades anteriores se transformaron en aletas grandes y con forma de remo ancho, que las ballenas utilizan para dirigir el rumbo y estabilizarse durante la natación. Es interesante que estas aletas mantengan los huesos de la muñeca y los dedos, indicando que estos mamíferos marinos alguna vez vivieron en la tierra. Las extremidades posteriores desaparecieron. En su lugar, las ballenas tienen una aleta caudal grande, poderosa y sin esqueleto, aplanada horizontalmente y que se mueve de arriba hacia abajo, empujando a las ballenas hacia adelante durante la natación. Al contrario de la mayoría de los cetáceos, estas ballenas tienen una espalda ancha y plana sin aleta dorsal. A pesar de sus inmensas proporciones, las ballenas francas son muy acrobáticas. Frecuentemente se las observa navegando con la aleta caudal fuera del agua o golpeando la superficie con su cola o aletas pectorales. Lo que es más sorprendente aún es que las ballenas francas saltan regularmente. Propulsan su cuerpo de 12 a 16 metros de largo y 40 a 60 toneladas de peso con solo 2 o 3 golpes de su poderosa aleta caudal. Las ballenas francas tienen en sus cabezas parches de piel engrosada o callosidades, que son una característica única de esta especie. Las callosidades están cubiertas de pequeños crustáceos llamados ciámidos, que viven toda su vida sobre el cuerpo de las ballenas y dan a las callosidades su coloración blanquecina. Los investigadores han descubierto que estas pequeñas criaturas
pueden revelar datos sorprendentes sobre la historia de vida y la evolución de las ballenas francas. La mayoría de los científicos coinciden en que hay 3 especies de ballenas francas, una en el Pacífico Norte, una en el Atlántico Norte y otra en el hemisferio sur, distribuida en la región austral de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Las ballenas son animales con poblaciones relativamente pequeñas y muy longevos, lo que dificulta a los científicos la tarea de construir árboles genealógicos. Una pregunta interesante es, ¿cuándo se separaron las 3 especies de ballenas francas desde una especie común? El Dr. John Seeger es profesor de biología. Él utiliza los pequeños crustáceos llamados ciámidos o piojos de las ballenas para responder esta pregunta, pues su historia genética está directamente ligada a la de las ballenas francas. Patterns of genetic variation within and between species are shaped by population sizes, mutation rates, and patterns of migration between populations. Whale louse populations are much larger than those of the right whales, and so they carry much higher levels of genetic variation. Las ballenas francas llevan 3 especies de ciámidos. En conjunto, los genes de estas 3 especies contienen mucha más información acerca de la historia poblacional de los ciámidos y de las ballenas que los genes de las propias ballenas francas. The right whale populations in all 3 ocean systems, the North Pacific, the North Atlantic, and the Southern Hemisphere, appear to have been continuously large for several million years before human exploitation reduced them all nearly to extinction. They also seem to have been separated with little or no migration across the equator since about 5 million years ago. So even though all right whales look more or less identical to us, they really are different species, and in fact they have been separated for about the same amount of time as humans and chimpanzees. La reducción de las poblaciones de ballenas francas comenzó en el siglo XII, cuando los balleneros vascos descubrieron que podían aproximarse fácilmente a estos enormes animales, de movimientos lentos, que flotaban al morir y que producían grandes cantidades de aceite. Fueron llamadas ballenas francas o ballenas correctas porque eran las ballenas correctas para matar. Es triste pensar que en el pasado decenas de miles de estos animales fueron cazados sin remordimientos. En 1931, las ballenas francas fueron protegidas internacionalmente de la cacería comercial. Todas las poblaciones fueron reducidas drásticamente con respecto a sus tamaños originales. A pesar de décadas de protección, algunas especies en el hemisferio norte aún no se han podido recuperar. La población del Atlántico Norte contiene solo 350 animales y la del Pacífico Norte es todavía aún más pequeña. Afortunadamente, las poblaciones de ballenas francas australes se están recuperando. La población de Península Valdés también está creciendo al 6.8% anual y con una estimación de unos 5.000 animales para el año 2006, esta población sigue siendo todavía menos del 20% de lo que era antes de la cacería comercial. Península Valdés es una importante área de cría para la ballena franca austral durante el invierno y la primavera en el hemisferio sur. La alimentación no es una prioridad en esta área, pero hay otras actividades importantes para las ballenas durante su estadía en las aguas poco profundas y protegidas de las bahías de esta península. Las pares madre-cría de ballenas francas pasan la mayor parte de su tiempo solos en Península Valdés. Las interacciones con otras ballenas ocurren, pero normalmente son breves. Después del nacimiento del ballenato, hay un periodo de algunas semanas de bastante natación, porque el ballenato está desarrollando su locomotricidad. Luego hay un periodo de mucho juego y de mucho descanso, y luego otra vez un periodo de mucha natación que prepara a la cría para su primera migración hacia las áreas de alimentación. Ocasionalmente nacen algunos ballenatos blancos, unos 5 cada año en Península Valdés. No son completamente blancos, son albinos parciales con algunas manchas negras. A medida que van creciendo, se vuelven más oscuros, pero no llegan a